2:10. Amén. He venido un poquito afectado de la garganta, me disculpan. Un saludo muy especial a todos, a la familia. Mi pastor César no se encuentra, a toda su familia, un saludo especial, a toda la iglesia, a los diáconos. Bueno, los niños, los adolescentes ya salieron a su clase, ¿cierto? Qué bendición poder tener este tiempo para escudriñar la palabra del Señor. El tiempo avanza y vamos a mirar un poco acerca de lo que es la vocación de nuestro llamado. El Evangelio, ¿qué es? Amén. Gloria a Dios. Leamos la palabra. Lucas 2:10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos cantado, hemos orado y vamos a enfocarnos un poco en lo que es el Evangelio. Pero antes de que usted, aunque ya lo vieron, si puede dar 2 clics atrás, algunos lo han leído, solo 2 atrás, otro ahí, está solo el título. Antes de definir como tal la palabra Evangelio, para usted, ¿qué es el Evangelio? Uno, poder de Dios. Buenas nuevas de salvación. 2, la palabra. 3, ¿quién dio más? El reino. 4, ¿qué más es el Evangelio? Son nuevas de salvación. Nuevas de salvación, por ahí alguien también lo mencionó. Bueno, todo lo que hemos dicho está bien, pero el Evangelio tiene muchos puntos de vista. El Evangelio como tal, ahora sí veamos la presentación. Etimológicamente, o sea, desde el origen de la palabra, es un término griego. ¿Es un término qué? Griego. Por eso, aunque no sabemos griego ni hebreo, porque no sabemos, algunas cositas las indagamos, las aprendemos, para que nos quede claro el propósito de por qué vivimos el Evangelio. Porque cuando no estamos muy afirmados todavía en lo que es el Evangelio, alguien nos dice evangélico y uno se siente raro. Pero cuando uno sabe bien qué es el Evangelio, uno se siente honrado de que le digan evangélico. Entonces, a veces, más allá de la percepción social, si me dicen o no evangélico, es para mí qué es el Evangelio. Amén. Entonces, la primera parte de la palabra EU es bien o algo bueno. Y angelino, que es la otra parte del término en griego, significa mensajero. Aquí no hay un angelino por ahí, ¿no? Sí. Angelino, que es ese término donde se traduce eu, que es bien, y la otra parte mensajero. Entonces el Evangelio es esa buena nueva o esa buena noticia de salvación. En el Antiguo Testamento se profetizó y en el Nuevo Testamento se cumplió. Por eso hay una gran situación, y es que si alguien solo se queda leyendo el Antiguo Testamento, entonces nos va a querer someter al estilo abrahámico, o al estilo David, o al estilo Moisés, o al estilo, sí, Moisés es la ley, Abraham es la promesa patriarcal. Si vemos los segmentos de las primeras dispensaciones, que son cortas, inocencia es un periodo que no registra tiempo como tal en la Biblia. No se sabe precisamente o cronológicamente cuántos años pasaron desde que fueron creados y empezaron a multiplicarse sobre la tierra hasta que se fue el pecado concebido en la conciencia del ser humano. No hay un registro exacto. Por eso, aunque la Biblia se encarga de denotar el tiempo a partir del pecado, muchos se preguntan: ¿y de dónde aparecieron las familias para que luego se casaran Caín y Abel? Inicialmente hablando, la ciencia también demostró una mitocondria que está en todas las mujeres y le llamaron la Eva mitocondrial. Es la prueba científica
que todos los seres humanos dependemos de una sola mujer. Por eso la llamó Eva. Amén. Interesante, ¿sí o no? Tener en cuenta esos detalles. Entonces, la Biblia se empieza a documentar y a escribir por una necesidad. Que el ser humano caído a causa del pecado tuviese conocimiento para regresar a las manos de su Creador en justicia, en restauración, en expiación de su pecado y en oportunidad de eternidad porque se había perdido. La paga del pecado es muerte. Por eso el Señor, después de que Adán y Eva pecan, establece una orden y pone a unos querubines y a unas criaturas angélicas para que hagan un trabajo de guardar y custodiar el árbol de la vida. Porque dijo, ya he hecho mano de lo que no tenía que hacer. No sea que también tome del árbol de la vida y quede pecador eterno para siempre así. ¿Qué opción tendría el hombre después de eso? Ninguna. Entonces Dios le da la inspiración, la revelación, la iluminación y el contenido de esos primeros libros a un hombre llamado Moisés. ¿A quién? Moisés. Que fue quien escribió, inspirado en el don de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el Deuteronomio. Se conoce como el Pentateuco o los libros de la ley. La Biblia no fue escrita por cronología, sino que fue organizada por canonización para ser entendida, porque Moisés indagó con diligencia y profundidad acerca de la vida del patriarca Job. O sea que ¿quién fue primero? En edad y en tiempo Job, pero en orden de escritura Moisés. Y Job aparece por allá después en los libros de sabiduría o de poesía. Amén. Amén. Entender estos detallitos es importante porque así sabemos por qué Dios le dio la Biblia al hombre. Para mostrarle una ruta de cómo se cayó de la oportunidad eterna del reino y cómo ser levantado, restaurado y vivificado. Para eso es la Biblia. Si yo tomo la Biblia como una revista, pues así la iré a entender. Algunos leen la Biblia como cualquier otro libro. Pero para yo entender el propósito del Evangelio y de la Biblia, debo sentarme después de haber orado, porque la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo así? Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y lo único distinto al leer la Biblia es que el autor está presente cuando la leemos. Dele ese aplauso al omnipresente, al todopoderoso, al que nos ha dado la iluminación y la inspiración de su palabra. El ser humano había caído de muchas formas. Y para no extenderme mucho, vamos a mirar cuántas veces en la Biblia el ser humano cayó y fue necesario el anuncio del Evangelio. Amén. El texto que leímos está en Lucas y el término evangelio no aparece en el Antiguo Testamento, solo aparece en el Nuevo. Pero para entender el evangelio del Nuevo, debo conocer qué pasó en el Antiguo. Amén. Está interesante el asunto. Así entonces vamos a tener claridad y alguien no se va a dejar confundir por el mesianismo, el judaísmo. Dijo alguien por ahí, todos esos sismos que son problemas de interpretación, porque cada quien quiere darle la propia interpretación a la Biblia. Ojo, la Biblia, que es algo que leemos cuando el autor de ella está presente, significa que no es de interpretación privada. ¿No es de qué? Y yo creo que todos nosotros hemos leído esa porción que Dios inspiró en Pedro. La palabra de la profecía no es traída por voluntad de carne, por capacidad humana, no es por voluntad de hombre, sino por Dios. Amén. Dice también Pedro, lleno del Espíritu Santo, los hombres que hablaron, que escribieron,
lo hicieron inspirados en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Podemos tener una sana y correcta interpretación del texto sagrado cuando estamos en ese mismo nivel de unción del Espíritu Santo. Es más, la Biblia dice que el justo por la fe vive y que la vida del Evangelio es una vida en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. También advierte para vivir bien el Evangelio, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Amén, amén. Pero yo sigo siendo natural, con emociones, con sentimientos. El asunto es cómo le doy manejo a todo lo que siento para no seguir siendo un carnal pecador, sino que mi naturalidad refleje que podemos vivir en el Espíritu de Dios. Eso es el Evangelio. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Aquí tenemos Lucas 2:10. El ángel les dijo: no teman, porque he aquí os hoy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué tendría que aparecer Cristo en la escena? Porque en todas las dispensaciones anteriores Dios hizo muchas cosas para restaurar al hombre en su condición espiritual, pero parece que lo que Dios hubiese hecho al hombre no le era suficiente. Vamos a verlo por partes. Primero, en la inocencia les entrega todo para que lo disfruten. El cielo, la tierra, todo lo que se mueva en medio de ella, les dijo: señoreen y sometan la tierra, fructifíquense. ¿Sí se lo dijo o no se lo dijo? Esa era su habitación. Y él, como dueño y soberano absoluto, tenía derecho a reservarse algo de lo que es de él, porque él lo creó. Dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comen. Ese es mío. Pero el ser humano tiene la tendencia a no hacer caso. Si usted le dice al niño: no lo haga, que quema, y él empieza hasta que se quema, y después llega: él se le dijo, pero el ser humano tiene esa tendencia a no hacer caso. ¿Sí? Parece que las mamás fueran profetas: tenga cuidado que te caes. Y tome, se cae. Y después: yo le dije que se lo advertí. Es más, en asuntos hasta de familia, de pareja, la esposa lo llama y le dice: yo no estoy de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Y si él se va de terco y pasan los meses y eso le trajo un problema, ella viene y le dice: yo le dije. ¿Sí o no? Así que siempre en nuestra conciencia y a nuestro alrededor hay alguien que nos ayuda a activar la conciencia, pero tenemos una naturaleza desobediente. Se acabaron los amenes. Y es con eso con lo que luchamos, porque somos seres humanos. Entonces, ellos son expulsados del huerto a causa de su desobediencia. Vienen los juicios, vienen las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. No había maleza, sino que había que trabajar, pero no con el sudor de la frente. Porque si usted mira, antes de que Eva fuera diseñada para ser ayuda idónea en él, ella tenía trabajo. Póngale nombre a todo lo que hay. Dígame cuánto cuesta eso. Y con ese nombre quedaron hasta hoy. Amén. Sí que el ser humano sí trabajaba. Pero una cosa es que le digan: con sudor comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, polvo eres. Eso es otra condición. Ya es un poco más de sacrificio, de esfuerzo, de desgaste. Porque la desobediencia siempre trae consecuencias. El Evangelio nace por la necesidad de restaurar al hombre, no solo en su naturaleza espiritual, sino en su conciencia y aún en su transitar humano. Yo soy un ser humano común y corriente, pero ¿cómo la gente sabe que soy espiritual? Por cómo hablo, por cómo trato a los demás, por cómo nos relacionamos. Y hay un problema, y ese problema lo tenemos todos los evangélicos. Y es que hablamos de santidad,
hablamos de perfección, hablamos de integridad cuando todavía nosotros estamos en pleno proceso. Fui pastor muy joven en Ibagué y una hermana muy mayor se acababa de reconciliar y recién reconciliadita traía un problema y me empezó a contar. Iba como en la mitad del argumento y se queda mirando y dice, pues yo para qué te cuento si pareces mi nieto. Le dije, no hermana, es que no estoy aquí por la edad, sino por gracia de Dios. Lo lógico en cuanto a la edad es que usted me aconseje a mí, pero Dios me dio el llamado a mí. Y aquí estoy no por capricho mío ni por concepto humano, sino porque Él nos llamó. Esa es la lucha de todos los seres humanos. Que a veces estamos buscando ayudar a otro, pero nosotros estamos en pleno proceso de seguir creciendo. Por eso cuando hablo de hijos, hablo de lo que hicieron conmigo, porque yo apenas estoy haciendo la escuela de papá. Y tengo 2 criaturas que vuelan, creo que más que todos del resto de la iglesia. ¿Ah? Pero si los cohíbo demasiado, los espanto de la iglesia. Y si les doy demasiada libertad, pierdo mi autoridad sobre ellos. Es interesante. Entonces hasta ahí puedo decir algo, pero de ahí para arriba, ¿qué más voy a decir? Lo que hicieron conmigo en la adolescencia. Ellos no son adolescentes. ¿Sí ven? Entonces, todos los seres humanos tenemos esas situaciones. Y resumiendo, porque ya llevamos casi media hora aquí. El juicio de la inocencia es expulsión del huerto, trabajo más forzado, dolor a ella en los embarazos y la condición de que polvo eres y al polvo vuelves. Ya está custodiado el árbol de la vida, así que aunque quiera hacer algo, no tenía acceso. Está condicionado. Pero Dios es un Dios de oportunidad y nos da otra oportunidad. Conciencia. Es decir, usted sí puede caminar agradable a mí, pero ya tienes el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ahora depende de tus decisiones. ¿Depende de qué? De las decisiones. Y usted y yo tomamos decisiones por razón y por emoción. El ser humano funciona así. Es imposible hablar del Evangelio de Jesús y no llegar a la emocionalidad y a la decisión del ser humano. Muchos dicen, ay, qué bendición ese mensaje, pero otros dicen, qué terapia, vino otra vez ese pastor de visita. Porque ha pasado. A algunos les parece virtud recibir la enseñanza, pero a otros les parece incómodo o molesto. Hay quienes dicen, qué bendición que sea el predicador, pero está el que dice, no, ese predicador no me gusta. Porque dentro de todo lo que es el contenido del Evangelio, debemos visualizar que el Evangelio, más allá de ser diseñado para el gusto humano, fue diseñado para que le guste a Dios nuestro vivir. Aunque a mí me cueste someterme. Yo no llegué al Evangelio porque me gustaba. Es más, siendo hijo de diáconos, por rebelde y por complejo, porque llegué a un internado de menores. Esa no fue de gratis, era por rebelde. Mi concupiscencia tomó ventaja. Pero Dios es soberano para transformar. La Biblia también dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. A mi padre, un pastor empezó a evangelizarlo y se hizo amigo de él en la plaza de mercado los domingos después de la dominical. Iba y lo buscaba, don René, ¿cómo está? Vengo por aquí a comprar algunas cositas. Y yo quiero que usted nos dé la oportunidad de visitarlo. He sentido de parte de Dios ir a su casa. Y mi papá, en medio de su alegría, porque es un hombre de carácter sanguíneo muy alegre, pero controladorcito cuando puede. Entonces empezó, claro, pastor, cuando quiera. Y el pastor empezó, bueno, entonces vamos a ir el sábado. Y mi papá dijo, ay no, pastor, el sábado no lo recibo. ¿Pero por qué? Dijo, no, porque es que el sábado es cuando uno amontona todo lo de la finca para llevarlo a la plaza. No, el sábado no. Entonces el pastor dijo, bueno, yo ya tengo la agenda copada, vamos a hablar la otra semana y sacamos otro día. Entonces le sacó la otra semana y dijo, si no se pudo al principio de semana, a fin de semana toca a principio. Dijo, don Reinel, vamos el lunes. Y mi padre le dice, vea, del día de la mañana y de la semana el lunes es cuando me llegan los trabajadores a la finca, yo no lo puedo atender. La Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Ahí está la prueba.
Ya los que somos pastores sabemos cuántas cosas a veces nos hacen las ovejas. Y nosotros con ganas que entren al reino y ellos haciendo el helado. Pero así somos los seres humanos a veces. Pero cuando Dios tiene un propósito lo cumple. Amén, amén. El pastor le dijo: vean, Reinel, yo voy a orar mucho por usted y voy a ir cuando Dios me diga que vaya. Es decir, no te voy a consultar más. Allá te voy a llegar. Mi papá se fue. Y un sábado efectivamente vimos un grupito de personas de entrar por ese camino a la finca. Y cuando él se asomó dijo: ¡ay, es el pastor! La Biblia dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y el Señor insiste. Yo recuerdo hace unos días estábamos haciendo unas alboradas, hace bastante tiempito en la fundación. Llegué muy temprano, llegué a las 5:30 de la mañana, algunos apenas estaban bañando. Y por allá uno de los nuevitos viene: ¡uy, qué terapia! Ya llegó el pastor. Porque el ser humano no quiere acercarse a Dios de forma natural. Es más, a veces decimos: pero es domingo, temporada festiva, muchos ya ni van a culto, y la cobija está calientica, yo puedo dormir hasta las 8 hoy. Pero algunos estábamos activos desde las 5:30 de la mañana. Ya hay decisiones que no son por emoción, sino por conciencia. Pero al final esa decisión la toma cada uno. Nosotros, como orientadores en la gracia de Dios, damos un consejo, un direccionamiento, una palabra. Pero ¿quién toma la decisión sobre esa palabra? Cada oyente. Si la toma, si la valora, si la atesora, si la pone en práctica o si la descarta y dice: yo para allá ni vuelvo. Cuando yo pasé una de mis crisis más fuertes en el internado, llegué una tarde y le dije al pastor: yo para aquí no vuelvo. Pero Dios lo usó y aquí estamos. Que no somos nosotros, es la voluntad de Dios en bien nuestro. Alguien que lo está entendiendo, que le dé ese aplauso al Señor. Así que hoy tenemos conciencia, conocimiento. Pero de ese conocimiento yo tomo las decisiones para caminar en Dios. Inocencia, conciencia. El Señor no le dijo a Caín: no lo mate. No le dio una orden de no matarlo. ¿O sí? Estaba en la conciencia. Pero tampoco le dijo: mátelo. Menos. Lo que Dios hace, porque está en una dispensación que es conciencia y todos tenemos conciencia, es hablarle al alma. Pero para que Él tome la decisión. ¿Y el Señor qué le dice? ¿Qué es lo que has hecho? Antes de que lo haga, ¿qué es esto que hay en tu corazón? Porque el enemigo ha minado tu alma, tu mente. O sea, ya como que le está haciendo unas preguntas para que él reaccione. El pecado está en la puerta y el deseo en tu corazón. Pero tú te enseñorearás. Es decir, al final tú tomas la decisión. Si hicieres bien, no te irá bien. Pero si hicieres mal, ya está juzgado lo que es malo. ¿Se lo advirtió o no? Y aún así, Caín, ¿qué hizo? Siguió cultivando sus malos deseos. A un predicador a quien a veces escuchamos dijo una vez: vamos a matar la abuela del pecado. ¿Cómo? Eso es lo que hay que hacer para vivir bien el evangelio. Hay que matar la abuela del pecado. ¿Dónde está eso? Alguien me diría: carta de Santiago. ¿Santiago qué? La concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está hablando en términos espirituales a la iglesia. Santiago es una carta de direccionamiento de vida cristiana y doctrina para la iglesia. Amén. Y él dice: hay que luchar con la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? ¿Aló? Es el deseo. Pero no todos los deseos son concupiscencias. Hay deseos buenos. Ahí la Biblia está hablando de deseos malos. Concupiscencia es deseo. Pero si hablamos de concupiscencia pecaminosa, estamos hablando de deseos que nos llevan a hacer lo malo. Como el muchacho que está soltero y sabe que hay lugares que no merece frecuentar, pero en medio de sus locuras de soltero va y se da la vueltica donde no tiene que ir. ¿Qué lo llevó a dar la vueltica?
La concupiscencia de lo que quería observar. Un deseo pecaminoso. ¿Vamos bien o no? Amén. Es como el que tuvo problemas con el alcoholismo. Y en algún momento alguien lo está invitando a culto y hace lo que hizo mi papá una vez. Sí, yo ya le llego allá, pero es que voy a hacer una vuelta. Y la vuelta era encontrarse con unos amigos que venían del páramo. Y en esa vueltica no llegó a la dominical ese día. Estaba empezando. ¿Qué lo llevó a hacer esa vueltica? Podía quedarse de una vez en el salón. La concupiscencia. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, que es cuando empezamos a maquinar cosas. Pero mire que Dios todavía no condena porque no se ha hecho la obra, apenas lo tiene en la mente. Pero el pecado siendo consumado, ahí está el problema. Lo pensó, lo maquinó, lo premeditó, lo elaboró y fue y se dio la vueltica y lo desarrolló, lo ejecutó. Ese pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso hay personas que espiritualmente se mueren muy fácil y creen que están vivos. Y hemos escuchado ancianos de la iglesia enseñando que hay personas que llegan a la iglesia, pero espiritualmente hablando no son iglesia. ¿A qué se refiere ese término? A algo que Jesús también aclaró. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ay, el Señor conoce los secretos. Amén. Por eso yo creo que vale la pena decirle: Señor, hoy he venido a esta escuela dominical con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, a renovar mi vida, a renovar mi visión, a desarrollar el culto que a ti te agrada, porque mi vida está en tus manos ahora. Dele ese aplauso al Señor si así lo cree. A eso venimos, a eso nos congregamos. Aún así hubo advertencia, hubo consejo, pero Caín mató a su hermano. Unos dicen que con otra piedra, otros dicen que con una quijada de un burro. El que mató con una quijada del hombre fue Sansón. Pero ahí en ese caso puntual no dice cómo lo cierto es que el primer homicidio no fue por falta de consejo. Hubo consejo, hubo advertencia, pero al final pudo más la concupiscencia. Entonces, ¿qué hay que hacer con el deseo? Destruirlo si no es sano. Si es un deseo que no es sano, ¿cómo lo puedo destruir? Dejando de cultivarlo. Ejemplo, una persona que ha tenido problemas y que incluso se involucró en un delito moral sexual. Hablando de ese tipo de concupiscencias, está comprobado que el mecanismo de esas personas alimentar su pecaminoso deseo es a través de estos aparatos mal usados. Ahí se ponen a mirar cualquier cantidad de cosas, cultivan la concupiscencia y salen a hacer el hecho. Fácil. Alguien dijo: pecar es fácil. Sostenerse en Dios es un motivo de honra, pero es nuestra decisión. Caminar en Dios o seguir la corriente de nuestros deseos. ¿Cuál fue la consecuencia de que en la dispensación de la conciencia los seres humanos hicieron lo malo por sus deseos? El diluvio. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque sus pensamientos de continuo eran solamente el mal. Pero antes de juzgarlos, encontró una oportunidad en uno. Pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Quién halló gracia? Noé. Y era justo, diferente a todos los otros hombres en la tierra. ¿Y qué hizo Dios con ese justo? Lo apartó, lo llamó y le dio un diseño. Hazte un arca de estas medidas, con esta madera, con estas ventanas, con estos pisos. Pero cuando el ser humano está ensoberbecido en su desobediencia hacia Dios, aunque vea milagros, no los acepta. ¿Usted cree que no es un milagro ver a Noé con su esposa entrando leones por parejas, osos, tigres, leopardos en una misma jaula y que no se maten? ¿Ah?
Es que la forma nomás de que Él dé entre parejas de todas las especies al arca un milagro. Pero ¿qué decía la gente? Está fuera de sí. Está loco el viejo Noé. Perdóneme que yo le hable así. Se enloqueció. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, hablando del Evangelio, que es la noticia para que seamos salvos. Y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comerciando. No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que vale la pena consagrarnos ahora más que nunca. Denle ese aplauso al Señor. Se está entendiendo la razón del Evangelio verdaderamente. Aleluya. Pero Dios no se quedó con el juicio de la conciencia. Les dio otra oportunidad. Oiga, Dios es muy bueno. Todo el tiempo. Otro periodo de oportunidad llamado la promesa patriarcal. Noé, vamos a hacer un pacto usted y yo. Pero humanamente hablando, ¿qué herramientas tenemos para pactar con Dios? Un pacto necesita dos partes iguales para sellar un pacto. Pero Dios dispuso de su sola soberanía para pactar con el hombre en una nueva oportunidad, cuando el hombre no tenía nada que ofrecer. Antes el Señor le dice, vea, aquí tienes de nuevo todo lo creado para que lo administres. Fructifíquese, multiplíquese, llenen la tierra, sométanla. Ejerzan el señorío en todo lo creado. Pero no, don Noé dijo, oiga, yo hace rato no estoy de fiesta. Y se pegó una borrachera. Recuerde que la Biblia en el Nuevo Testamento dice un poquito de levadura leuda toda la masa, sea prudente. Aquí más de uno está diciendo, ay bendito. Y no es el que dice, y para el que no vino, pues no vino. ¿Qué pasa, sí o no? Pero gloria a Dios por los que estamos, porque nos cuidamos en la razón de por qué Dios nos llamó. Y entonces, Noé cometió una falta grave y es que perdió el pudor, se desnudó, hizo locuras borracho. Dos de sus hijos tuvieron temor de Jehová y se fueron de espaldas y lo cubrieron con una manta. Cubrieron su desnudez. Pero Can, porque ya había conciencia y pecado y concupiscencia, empezó a burlarse del viejito y a hacer escarnio. Y vea lo que hizo mi papá. Cuando volvió en sano juicio, declaró juicios de maldición y de bendición sobre sus hijos. Y la gente dice, ¿por qué los lugares donde se escribió la Biblia son los más violentos hasta hoy? Póngale cuidado. Dice que bendijo a Sem y a Jafet y maldijo a Can. Y le dijo, siervo de siervo serás. En otras palabras, vas a servir a tus hermanos. Y como nadie le gusta servir, sino reclamar los derechos de la autoridad y del gobierno, pues no hay paz, hay guerra, fruto de la concupiscencia humana. Así que viene ese juicio, y el juicio de esa temporada llamada el gobierno humano en Noé fue un caos, porque la primera mala decisión la tomó estando borracho. Y apenas se levantó, declaró lo que se le ocurrió contra sus hijos y en bien de otros. Y dice que se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra y se propusieron llegar al cielo con sus propias manos. Hagámonos una ciudad y una gran torre que nos lleve al cielo. Y pongámonos un nombre por si quizás fuésemos esparcidos sobre la tierra. ¿Saben por qué dijeron eso? Porque ya tenían conciencia. Y saben que Dios lo ve todo. La conciencia siempre, aunque usted no sea cristiano, le va a decir que está bien o que está mal. Porque todo ser humano, por ser diseño de Dios, tiene conciencia. Al final, fruto de su conciencia es el tomar de su decisión. Amén. Pero como ellos estaban ensoberbecidos, todos hablaban un mismo lenguaje. El Señor le dice a un escuadrón de ángeles, descendamos y confundamos sus lenguas. Porque he aquí que el hombre es como nosotros, conoce lo que es bueno y lo que es malo.
y hablan todos un mismo idioma y no desistirán de lo que han iniciado. El ser humano sin Dios es terco. ¿Sí o no? Y uno dice, pero es que no ve el peligro, y la gente, aunque uno les diga, y después llegan llorando, ay, yo hubiera hecho caso. Que ahí está. El sabio ve el peligro y se aparta, dice la Biblia. Pero el necio pasa desapercibido y recibe la consecuencia. Esto es un asunto de conciencia y sabiduría. Amén. La conciencia es el conocimiento acerca de algo. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno o malo dentro de todo ese cajón de conocimiento. Y la inteligencia es la velocidad de mente. Hay gente que tiene una mente veloz, pero para hacer lo malo no son sabios. Tienen conocimiento, tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es la que me acerca a Dios y me permite discernir sobre lo justo y lo injusto, sobre lo puro y lo impuro, sobre lo santo y lo profano. Y la Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Por eso el cristiano es diferente. Y debe ser diferente en todo. Hoy tenemos un fenómeno entre los cristianos, hablando de conciencia. Muchos no decoramos casa, no ponemos arbolito ni nada porque sabemos la razón real. Se unen todas las creencias en el tiempo de la Gran Babilonia, surge el Imperio Romano y entonces toman la figura de Semiramis, Tamuz y su hijo y ahí viene incluso un pecado de incesto, pero sobre esas tradiciones de celebración pagana se establecen las nuevas fechas para hacer un rito en nuestra cultura, pero ese no es el origen. Es más, si usted revisa bien la historia sagrada y mira las dispensaciones, Jesús no nació en un diciembre, porque sería invierno en esas temporadas desérticas. Se mueren las ovejas en el desierto. Estaban pasteando los rebaños en la noche. Así que era otra dispensación, hablando de periodos. Y no me voy a extender mucho hacia eso, le voy a decir solamente una cosa. Hablamos de que el creyente que conoce la doctrina, la historia, la cultura, sabe diferenciar entre la Biblia y la tradición. Es diferente, pero aún así, aunque no tiene un montón de cosas en casa, va y se toma fotos en el parque, con lo mismo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Es más, otros más posmodernos y que ajustan los conceptos a las filosofías de la hora, dicen, no, es que todo lo que tenga que ver con la vida de Jesús yo lo voy a celebrar. Pero la realidad tradicional nos dice que lo que se está celebrando ahora no fue Jesús. Fue la realidad de Semiramis y de Tamuz. Le invito a que se documente un poquito al respecto para no salir de temas, ese es otro tema. Pero estoy hablando de lo que pasa con la conciencia y la concupiscencia. Amén. Y que hay un hilo muy delgadito entre lo que se hace o no se hace, y que al final ya no depende ni siquiera del pastor si lo dijo o no lo dijo. Ya depende de la conciencia del cristiano. De qué tanto sé entre la verdad de la Biblia, la tradición y los ritos humanos, que es diferente. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Vamos a pasar a la otra diapositiva. No solamente los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia es el Evangelio de Dios. Para el hombre, el Antiguo Testamento es la profecía acerca del Nuevo. Ese Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Y volviendo al Antiguo Pacto en los minutos que restan, Dios juzga el gobierno humano con la confusión de lenguas. Porque todos hablaban un mismo idioma, estaban haciendo una torre, querían llegar al cielo a su propia forma. El ser humano que no se quiere someter a la Biblia quiere llegar al cielo a su propia manera. Y dice, no es a mi manera ni a la suya. Es a la manera de Dios. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, ahora es la gracia, el Nuevo Testamento, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cuántos queremos que todo nos salga bien? Aquí está el secreto.
El Señor dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y en Juan también dice, hablando de esta palabra, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que nos hace diferentes. Esos ríos de agua viva son el Espíritu que han de recibir los que creemos en Él. ¿Y cuántos hemos recibido Espíritu de Dios, Espíritu Santo? Hemos tenido esa experiencia. Den ese aplauso con el alma, gloria a Dios con libertad por un momento. Eso es lo que hace diferente el Evangelio a todas las otras dispensaciones. Las otras dispensaciones, el Espíritu Santo venía a la persona solo en el momento de ministrar el sacerdocio, el reino o el ejercicio de profeta o de descendiente de Aarón en el oficio del tabernáculo por turnos. La unción venía solo en el momento. A David en el momento. Por eso cuando no tenía la unción y se puso a mirar a la muchacha desde la terraza del palacio, tráiganla. Tuvo concupiscencia. Codició, deseó, mandó traer, tomó, estuvo con ella. Y luego, para encubrir el pecado fruto de su adulterio, mandó matar a Urías por una carta que él mismo cargó. ¿Cuántos lo han leído? Oiga, la concupiscencia es terrible. Porque el pecado es progresivo, empieza con algo pequeñito y va tomando forma hasta que cuando se da cuenta estás lejos del reino. Por eso hay que cuidarse en la fe. Al final, ¿qué terminó haciendo David? Ya Urías está muerto, ahora sí, entonces me voy a casar con la viudita y el pueblo va a decir que soy un galanazo. Y cuando él propuso eso y el pueblo supo y vio al rey, ay, tan piadoso, se va a casar con la viuda, llegó el siervo de Dios que era el profeta Natán y dice: este rey está tan soberbio que si mata a Urías y yo no le sé hablar, me mata a mí también. ¿Usted cree que Natán llegó hablando duro y llegó hablando con una sabiduría? Oh, rey, vives para siempre. Pero ya sabía que había pecado y que Dios lo estaba cortando del reino. ¿Ah? Pero aún así le dice: oh rey, había un hombre con ovejas, cabras, bueyes, abundancia de ganados. Y tenía un vecino que solo tenía una corderita. Resulta que le llegó visita al hombre rico y fue y mató la única corderita de su vecino. ¿Qué merece tal hombre? Y como estaba cargado de concupiscencia, entonces declaró lo primero que se le vino a la cabeza en su mala conciencia: ese hombre debe morir. Y Natán, en la gracia de Dios, para que él reconozca, le dice: ese hombre, oh rey, eres tú. Como que ahí sí se activó la conciencia otra vez de David. Él le da el mensaje y va saliendo del palacio. Pero David dice que empezó a llorar con un dolor en su alma y con una sinceridad delante de Dios: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y empieza a llorar. Dice que Natán iba en el umbral de las puertas y el Señor le dice: vuélvete, porque he visto el corazón y las lágrimas de mi siervo David. Ya no importa si has tocado fondo. Lo que nos hace conforme al corazón de Dios es tener la capacidad de reconocer plenamente que nos hemos equivocado y llegar con plena contrición de espíritu y con lágrimas sinceras, diciéndole al Señor que Él nos ayude y tenga misericordia y nos perdone. Por eso es que el salmista dice: Señor, yo sé, después lo dice, un corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Ya sabía por dónde. Ese es el éxito de un ser humano. Sí, tenemos errores, ¿quién no los ha cometido? Pero la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. ¿Y cuántos estamos entendiendo que el honor del Evangelio es lo más grande? Denle ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! ¿Por qué nace entonces el Evangelio? Porque en todas esas dispensaciones los seres humanos estaban expuestos mucho al pecado. Pero el Señor dice: andaré con ellos, estaré en ellos. Le dice puntualmente a los 12: vosotros me conocéis, el mundo no me conoció. Pero ustedes me conocen porque estoy con ustedes y moraré en ustedes. Hablando del Espíritu Santo que habíamos de recibir de Él. Amén.
Entonces Dios juzga con la torre de Babel, la confusión de lenguas, se van de acuerdo a cómo se pueden comunicar. Entonces uno dice, I am speaking English. Y el otro, el español, está diciendo, tráigame la pala, la garlancha, la sabón para seguir haciendo mezcla. Y el otro le dice, toda ragacha, entonces, como podían comunicarse, se organizaron y cumplieron lo que Dios dijo al principio: llenen la tierra y sométanla. El ser humano quiere desobedecer, Dios lo hace obedecer. Amén, amén. ¿Ah? Pero vio Dios sobre la faz de la tierra que todos los hombres tenían en su mente lo malo, y seleccionó a uno entre el montón de malos, a Abraham, de Ur de los Caldeos, la cuna de la idolatría de la gran Babilonia, lo dice la Biblia. De allá sacó a Abraham y lo aisló para poderlo procesar. Abraham, vete de la casa de tu padre, de tu tierra, de tu parentela, donde te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuántos estamos en Cristo bendecidos ahora? Denle ese aplauso al Señor. Pero imagínense después la escena familiar de Abraham con su papá. El viejito se llamaba Taré. No sé cómo se llamaba la mamá, no lo registra, pero el viejito se llamaba Taré. Y entonces llama a Taré a su esposa y le dice: mija, que Dios habló con Abraham. ¿Qué le dijo? Dios me dijo que me fuera de ustedes, de mi tierra, de mi parentela, donde me iba a mostrar. Digo: no, mi hijo, usted solo no se va. Y se fue con él. No volvió palabra de Jehová a Abraham hasta que murió Taré en Harán. Así es con Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Somete a ti a Dios. El que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Lo aísla, lo procesa. Estaba con su papá Taré, estaba con su sobrino Lot. Se multiplicaron los ganados, se multiplicaron las empresas, los pastos eran escasos, se agarraron los pastores del ganado. Y entonces el muchacho cogió las costas de pastizales hacia Sodoma y Gomorra y dejó un viejito en el monte hacia Betel. Cuida el ganado en el monte y no hay peladero. Pero aquí el que da la bendición es Dios por obedecerle. Dios se quedó en ese peladero, en esa zona de loma desértica, pero ahí estaba Abraham con Dios. En cambio, Lot extendió sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra y por allá quedó esclavo. Y su esposa quedó convertida en estatua de sal, porque amaba más la vanidad de Sodoma y Gomorra que caminar al llamado de Dios. El que no está entendiendo el evangelio con todo lo que estamos diciendo, mejor dicho, ¿qué hacemos? Amén. Digamos: hay poder en Jesús. Yo siento que el tiempo avanza de una forma increíble. Denme unos minuticos, por favor. La promesa patriarcal se acabó con la esclavitud. Resulta que volvieron a multiplicarse los pecados en el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Se multiplican los hijos de Abraham, se consolidan las 12 tribus de Israel. Hasta ahora son unos muchachos. Viene uno que trae grandes propósitos porque Dios le dio visiones en sueños. Sus hermanos lo escuchan declarar sus sueños y lo aborrecieron de muerte. Y cuando se fueron a pastear los ganados, entonces dijeron: vamos a matar al soñador. Y dijo Rubén: no, porque es sangre de nuestra sangre, ¿cómo vamos a hacer eso? Miren que el ser humano en su concupiscencia ha sido terrible siempre. ¿Ah? ¿Cuáles fueron los sueños de José que provocaron envidia en sus hermanos? Soñé que todos teníamos unos manojos, pero el manojo de todos ustedes se inclinaban hacia el mío, y el sol y la luna hacían reverencia. Oigan, este altivo ahora va a decir que mi papá, mi mamá y nosotros nos le vamos a humillar. ¿Y lo hicieron o no? Cuando llegaron a Egipto, le hicieron reverencia y tuvieron que pedirle misericordia porque tenía la autoridad sobre sus vidas. Con Dios es así. Dios al que quiere honrar lo honra.
Pero el que quiere gozar de la honra de Dios tiene que vivir el proceso de Dios. Y el proceso de José no fue fácil. Aunque Dios le dio esa misión y la cumplió, por causa de ese mensaje, fue puesto en la cisterna para no matarlo porque Rubén intercedió. Pero cuando vieron los mercaderes, dijeron: vendámoslo como esclavo. Hicieron el negocio con José. ¿Me está entendiendo? Pero al viejito le hicieron vivir el duelo. Jacob sufrió el dolor de su hijo muerto, porque le llevaron la túnica ensangrentada para matar a un cordero, pero le llevaron la túnica de colores al viejito, y el viejito sufrió el duelo de la pérdida de su hijo. Cuando estaban muriéndose de hambre, ¿a dónde les tocó ir? A Egipto. ¿Y quién era el segundo al mando en Egipto después del faraón? José. Pero antes de llegar a ser el gobernador, estuvo en la cisterna, estuvo a punto de morir, fue acusado por la mujer de Potifar de haber sido un abusador y estuvo en la cárcel sin haber cometido el delito. Y alguien podría decir: si es el escogido de Dios, ¿por qué fue esclavo? ¿Por qué estuvo a punto de morir? ¿Y por qué vivió en la cárcel? Porque siendo un gobernador equitativo e igualitario, Dios tenía que permitir que lo viviera en carne propia. Porque en una crisis nacional o mundial, los primeros que sufren son los vulnerados. Los que están en la calle, los que están en las cárceles y los que están en los hospitales. Pero como él vivió esas realidades y estuvo expuesto a todo eso, hizo un gobierno equilibrado 14 años, en equilibrio, en igualdad y en equidad. ¿Será que Dios se equivoca en sus procesos? Si usted está pasando algo y no lo entiende, a su tiempo Dios le permitirá entender por qué lo está viviendo. Démosle ese aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios mío, no sé uno. Que yo quiero, antes de llegar a ver todo lo que es el Evangelio, ¿por qué existió la necesidad del Evangelio? Porque el ser humano estaba demasiado descompuesto en su conciencia, en su moralidad, y solo un remanente de hombres se conservaban en la ley de la historia. Aún así, Dios les da reposo, les da propósito en la vida de José, en lo que hizo en Egipto. Ellos están bien, les dan un terreno allá de lo más bonito, porque hasta ese privilegio tenían. Pero se murió José y se murió el faraón que conocía el testimonio de Jehová. Se levantó un faraón que no conocía el testimonio de José o no lo quiso recordar más bien, porque eso todo lo documentan los grandes historiadores en las ciudades. Y el pueblo de Israel se apartó de los principios del Dios de sus padres y del Dios de José. Y fue cuando se levantó uno y dice: aquí todo hace lo que bien le parece. Ya no hay profeta, no hay palabra, no hay nada. Y en ese momento, cuando el pueblo estaba tan aislado y tan apartado de los principios del Señor, el Señor dijo: bueno, por haberse apartado viene el juicio de la promesa patriarcal. 400 años de esclavos en Egipto. Dios los llevó a Egipto para preservarlos, para conservarlos, para bendecirlos, pero ellos se apartaron de la ley de Dios, y por su desobediencia y porque se prostituyeron en pos de los ídolos de los egipcios, Dios los sometió a esclavitud 400 años. Y después de 400 años, alguien por allá leyó la historia. Oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ten misericordia. Gemimos y lloramos a causa del dolor de la esclavitud, pero tú has hecho un pacto con Abraham, tu siervo. Nosotros somos tus hijos. Se acordaron. Y empezaron a acordarse de las escrituras y a llorar. Y el Señor dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y les dio otra oportunidad. Diga, Dios es muy lindo. Amén. Y les levantó un libertador, Moisés, pero los procesó por el desierto. Y como estaban ensoberbecidos y duros de corazón, hay una palabra importante: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo se movía por obras, pero solo Moisés entendió la esencia del camino. Eso pasa con muchos en la iglesia. Algunos poquitos conocen la esencia del camino, y otros solo se mueven si hay obras a su bien, si hay beneficios a su haber.
Amén. Yo no estoy aquí porque Dios me sane o no me sane. Cuando mi papá estuvo enfermo de ese cáncer, que Dios lo sanó, Él nos reunió y nos dijo que Él no me sane, sigue siendo mi Dios. No estaba por las obras, estaba por el camino. ¿Cuántos aquí no estamos por obras, sino porque hemos entendido la revelación de este camino en la autoridad del nombre de Jesús? Así que ahí va caminando el proceso y Dios levanta la ley, establece más de 360 mandamientos expresados en ordenanzas. Todo ese periodo se extiende hasta Malaquías, profetas, reyes, jueces. Mientras el rey o el juez temeroso de Dios vivía, el pueblo prosperaba. Se levantaba un juez o un rey injusto y el pueblo se extinguía y empezaba a sufrir. Y entonces Dios establece la promesa del Evangelio. Isaías 7:14 y 9:6. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cumplimiento de la profecía, Mateo 1:21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: una mujer concebirá una virgen y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. De ninguna otra manera el ser humano había podido ser librado del pecado, pero Jesús vino a entregarse por amor en el Calvario, pagando el precio de nuestro rescate. Si la paga del pecado es muerte, Él murió por los pecadores para que a través de la fe tuviésemos acceso al árbol de la vida eterna en Jesús. Por eso Jesús le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una de ellas dijo: sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Es fácil creer para el futuro y a veces parece difícil creer para el ahora. Ellas se quedaron mirando solo la profecía. El día postrero. Está el aquí y el ahora. ¿Dónde lo han puesto? Señor, ven y ve. Quiten la piedra. Señor, es de 4 días de muerto. Ese es el Evangelio de Jesús. Quitar la piedra significa: quiten lo que te impide ver la gloria de Dios. Y aunque te cueste quitar la piedra y aunque tengas prejuicios de quitar la piedra, quítala. Obedece a Dios y verás la gloria. Obedecieron, quitaron la piedra. Y Él hace una oración en el testimonio de los judíos, pero cuando da la orden la da en primera persona porque Él es Dios manifestado en carne. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y se incorporó y dijo: desátenle y déjenle ir. Y así fueron grandemente consoladas Marta y María. Y ahí toda la ciudad se conmovió que ese Jesús es Dios manifestado en carne para salvación. Él es el Evangelio. Él es la esencia. Y cuando Él asciende a los cielos y nos entrega el Evangelio, ¿qué orden nos dio? Cuando yo me puse a meditar en esto, me puse a llorar un rato y dije: Señor, danos la autoridad que tenían los 12 hoy también. Amén. Porque tenemos grandes oradores, pero poca vida espiritual. Amén. Necesitamos tener vida espiritual, más allá del conocimiento. Y el Señor, cuando da la orden, dice: id, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Pero antes de esas 3 cosas que son las obras del Evangelio, les dijo: vayan y díganle al pueblo: el reino de Dios se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Que se arrepientan y crean en el Evangelio. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo: el reino de Dios se hace, el tiempo se cumple. Y luego que se habla del anuncio y que se predica y que se proclame y se declara la verdad, ahí sí les dice: sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Estos días un interno me hizo una pregunta: pastor, ¿por qué ya nos están viendo los mismos milagros que hace tiempos? Porque hoy nos estamos quedando en las obras y no en la esencia. Los 12 se dedicaron fue a predicar la verdad. Y Dios respaldaba la predicación con las señales que lo seguían. Ese es el orden.
Ese es el Evangelio. Y el Evangelio surge porque no hay otra manera de llegar a la salvación que Dios otorga. La única manera es recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente personal Salvador. No hay otro nombre, Hechos 4:12, bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Colosenses 3:17, todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Nos arrepentimos y llegamos al altar en el nombre de Jesús. Somos bautizados en las aguas del bautismo conforme a la Biblia en el nombre de Jesús. Somos llenos del poder del Espíritu Santo y se manifiesta la señal de hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús todavía huyen los demonios. Y en el nombre de Jesús todavía se restauran hombres y mujeres tocados por la gloria de Dios. Hace unos días me dijeron, pastor, ese hombre no tiene remedio. No respeta rejas, no respeta guardia. Ha estado a punto que lo alineen desde las garitas. Pero desde que empezó a asistir a su iglesia, ¿usted qué le hizo? No fui yo. Es el autor de este libro el que transforma vidas. Digo, desde que empezó a asistir a su iglesia y se consagró y se hizo bautizar, ahora es el diácono de su iglesia, ahora es obediente, ahora es diligente, ahora es prudente, ahora es hasta mediador entre los procesos de la realidad carcelaria interna. Esa es la obra que hace el poder del Espíritu Santo, porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Estemos de pie. El Evangelio es Jesucristo. Por eso el Evangelio no está fundado en conceptos humanos. Los mormones creen en Mahoma y Mahoma murió, sus huesos están hasta hoy. Ahí están los huesos. Otros creen en cualquier otra cantidad de cosas, otros se quedaron solo en el concepto de Abraham, el hombre, el humano, dándole un sentido espiritual, pero los huesos de Abraham están allá. Pero nosotros seguimos al que dijo, yo soy la resurrección y la vida. No se quedó en el abismo, no se quedó en el Seol, no se quedó en la tumba. Pedro mismo dice que fue a las profundidades y predicó a los espíritus encarcelados y ascendió a su gloria y sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Juan en la isla de Patmos lo vio manifestado en gloria con un cinto en su pecho y en su muslo que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro soberano en el cual podamos encontrar salud, bendición, salvación. Por eso hoy quiero decirle, ¿cuántos nos vamos a afirmar en lo que es la razón del Evangelio? Sí, Dios me puede sanar. Sí, Dios me puede ayudar. Dios me puede proveer. Pero primero necesito que me salve. Porque ¿de qué sirve tener un montón de personas motivadas en un salón si no hay vida cristiana? Si no hay santidad, si no hay testimonio vivo del nuevo pacto. Alguien dijo, ¿por qué por qué insistes ser cristiano si en este internado te abandonó tu mamá, tu pastor y tu iglesia? Me lo dijeron cuando estaba en el Lepanto. Y eso duele. Dije, porque mi negocio no fue con hombres, fue con Dios. Y si Él me da salvación, en su tiempo me dará el resto de las cosas que me prometió. El Evangelio en esencia es para salvación, lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuántos queremos ubicarnos en ese principio y hacer una oración de fe para que Dios consolide ese llamado en nuestras vidas? Alguien puede llevar 30 años en la iglesia, alguien puede llevar 1 o 2 meses. No se trata de la antigüedad, sino de cómo te has relacionado verdaderamente con Dios. ¿Cuántos queremos hacer pacto con Dios hoy después de entender la verdad del Evangelio? Venga en el nombre de Jesús, vamos a orar juntos. Venga aquí al altar en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a aplicar lo que hemos aprendido. El Evangelio es para salvación. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. El Evangelio es un regalo. El Evangelio es una gracia. Algo que no merecíamos, pero que aún así Dios dijo, voy a enterrar tus pecados en lo profundo del mar y voy a hacer de ti algo especial, algo grande. Aunque la gente no quiera creer el testimonio. A veces voy al pueblo donde estuve interno. Hace un tiempo fui a predicar, hice una ceremonia de bautismo y aún así había gente diciendo, eso no era el muchacho loco que estaba en el internado. De verdad que es que pastor, el mundo no quiere creer.
pero la obra que Dios hace es perfecta. Yo invito a los hermanos que son servidores, acompáñenme aquí a orar por los hermanos, por los amigos, que hoy hemos entendido verdaderamente lo que es la esencia y la razón del Evangelio. Entregarle nuestra vida al Señor, entregarle nuestras emociones, entregarle nuestros sentimientos, entregarle nuestras decisiones, que Él nos dé sabiduría, que nosotros seamos inteligentes para tomar con habilidad decisiones asertivas y que nos llenemos del conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque también el Señor dijo: el pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento. Inicia a orar, iglesia, con todo fervor en el nombre de Jesús. Hoy puede alguien ser lleno de gloria, de poder. Hoy puede alguien recibir un milagro. Hoy incluso alguien puede recibir muchas cosas, bondades de Dios. Pero recuerda, la esencia del Evangelio es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, y eso lo alcanzamos teniendo en cuenta la paz y la santidad que debemos seguir, sin las cuales nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, alguien que se siente agradecido con Dios, que le dé ese aplauso en agradecimiento por la palabra hoy. Dele ese aplauso y dígale: Señor, hoy he entendido la verdadera razón de mi vida de fe, de caminar en el Evangelio. Consolida mi llamado, que pueda ser diferente al mundo, en el nombre de Jesús.